Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Hace tiempo en Estados Unidos, 2 desapariciones de la misma familia ocurridas en el mismo lugar iniciaron una historia que aún continúa como un misterio sin resolver. Esto es todo lo que se sabe sobre las desapariciones de Corina y Annette. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Todo comenzó en los años 60 con el nacimiento de Corina, quien desde pequeña, junto con su único hermano llamado Leon, sufrió la pérdida de su madre y el abandono de su padre. Eso no fue un impedimento para ella, ya que soñaba con formar su propia familia. Y lo logró, pero no de la forma que esperaba, ya que a sus 16 años quedó embarazada de su primer hija, a la que llamó Annette. Al ser tan joven y sin ayuda del padre, ella sacó adelante a su hija y contaba con el apoyo de su hermano y su cuñada llamada Sandy, quien por cierto era su confidente. En cuanto Corina cumplió 20 años, conoció en una feria a Steven Malinowski, un hombre de 32. Ambos estaban tan enamorados que en ese mismo año se casaron. Ya en búsqueda de algo mejor, Steven encontró trabajo de cuidador en la plantación Mount Holly, en Carolina del Sur, un lugar bastante grande que abarcaba 6,000 acres y donde le ofrecieron una cabaña para que pudiera vivir con su familia. Corina también había encontrado trabajo en una tienda de conveniencia en Somerville. Con el tiempo, la pareja tuvo 2 hijos, Thomas y James. Corina era una madre que amaba a sus hijos por igual y siempre los procuraba, a pesar de lo que estuviera pasando en casa, pues especulaba que algo no andaba bien. Annette, que era una niña muy noble, obediente e inteligente, siempre tenía un semblante triste que los maestros notaron rápidamente, pero nadie sabía el motivo. La verdad era que sus padres llevaban una relación muy mala, de la cual tanto ella como sus hermanos también eran víctimas, porque Steven era muy violento. Leon y Sandy, al saber esto, no dudaron en mudarse un poco más cerca de ella, pues sabían perfectamente que Steven tenía problemas con adicciones, siendo el alcohol por lo que más discutían. Sandy sabía detalles de aquellas peleas y siempre le decía a Corina que lo dejara, pero a ella le daba miedo. La noche del 21 de noviembre de 1987, las cosas empeoraron con otra pelea pero más intensa. Según lo contado por Steven, Corina había tomado las llaves del auto y se dispuso a manejar entre la oscuridad alrededor de las 11 de la noche sin regresar a casa. Al día siguiente, al parecer, él no notó su ausencia, pero ella no había ido a trabajar, cosa que a su jefe se le hizo extraña porque era muy responsable y antes de faltar llamaba para avisar. El hombre preocupado decidió salir para la cabaña, hasta que en el trayecto se encontró con el auto de Corina perfectamente estacionado, con las llaves puestas y justo frente a la plantación, pero ella no estaba. Su jefe le marcó a Steven. Al preguntarle por ella, le dijo que no tenía idea dónde estaba su esposa y fue hasta la tarde de ese día que Steven hizo la denuncia por desaparición y de paso le avisó a Leon. Cuando la policía llegó, no hallaron indicios de Corina. No había forcejeo o rastros de violencia en el auto, pero lo que causaba más intriga era la calma de Steven. Cuando lo interrogaron, aceptó que habían peleado, pero que supuestamente había sido por un amante de ella con el cual seguramente se había escapado. Además señaló con seguridad qué camino había recorrido. La familia de ella estaba enojada con estas declaraciones, ya que sabían que Corina no sería capaz de hacer algo así y peor aún, dejar a sus hijos con alguien violento. Entonces Sandy señaló a Steven de ser un hombre agresivo. Cada vez que había problemas, ella llamaba y eran varias veces al mes. Añadió que Corina ya estaba más decidida a dejarlo, pero el miedo la paralizaba y solo le quedaba defenderse de lo abusivo que era. Ella se defendía de inmediato, no aguantaba nada. Incluso le había dado un golpe en la cabeza con un sartén. Con estas declaraciones, los agentes se dieron cuenta que la versión de Steven tenía inconsistencias, empezando por el camino señalado, el cual
era imposible de ver en la oscuridad y estaba lleno de curvas. Luego cambiaba la versión y no tenía cómo sustentar sus señalamientos de infidelidad, así que optaron por la prueba del polígrafo, pero tampoco arrojó algo relevante. Lo único que se sabía es que Corina, de 26 años, estaba desaparecida. Transcurrió todo un año entre especulaciones de si ella se había ido por voluntad propia o si Steven tenía algo que ver, siendo esto segundo lo más probable, debido a que los niños estuvieron en completo abandono, sobre todo Annette, con la que aseguraban no tenía una buena relación. Por esa razón, su tío había comenzado con los trámites de adopción, pero por ley debía esperar un año, y justo cuando estaban a punto de lograrlo, las cosas dieron otro giro, igual o peor de perturbador. Era 4 de octubre de 1988, a casi un año de la desaparición de Corina. Annette se despertó muy temprano como de costumbre para iniciar con su rutina. Se dirigió a la parada del autobús escolar, la cual estaba cerca de la plantación, y ahí se quedó esperando en punto de las 7 de la mañana. Hubo personas que la vieron. Sin embargo, en cuanto el transporte llegó a los 20 minutos, Annette ya no estaba. Las horas pasaron hasta que dieron las 4 de la tarde y Steven hasta ese momento se percató de que ya era tarde y la niña aún no regresaba de la escuela. Así que corrió a la parada del autobús y descubrió que justo ahí estaba su mochila y otras pertenencias. Pero lo que más destacaba era una hoja arrugada que tenía escrito con lápiz: Papá, mamá ha vuelto. Dale muchos besos y abrazos a los niños y también a ti. Con cariño, Annette. Steven fue a la policía a denunciar la desaparición y obviamente resultó sorpresiva para las autoridades. ¿Cómo era posible que esto sucediera a casi un año de que su madre desapareció y prácticamente en el mismo lugar donde encontraron el auto de Corina? Eran muchas coincidencias y pocas pistas. Al analizar la letra se dijo que en efecto había sido escrita por la niña de 11 años, solamente que esta parecía haber sido plasmada con cierta presión o rapidez, pero eso no podían descifrarlo. La plantación fue inspeccionada al igual como lo hicieron con su madre, pero no hallaron nada. Las sospechas estaban sobre Steven, pues además a los niños los tenía en malas condiciones, y así lo confirmó otro de los cuidadores de la plantación cuando un día Steven le había marcado para pedirle de favor que fuera a darles de comer a sus hijos porque llevaban 3 días sin hacerlo. Lamentablemente nada de esto era prueba para declararlo culpable de algún delito. Así que los años transcurrieron sin tener pistas sobre Corina y Annette. Eso sí, se crearon miles de historias como que Corina había planeado todo y estaba disfrutando de su vida con otro hombre, que Annette era su hija favorita y por eso solo había regresado por ella, y hasta que los aliens podían haberlas abducido. Así de absurdo sonaba todo, cuando era evidente que había 2 niños más sufriendo maltratos por parte de su padre y del cual se podía esperar todo, pues solo bastaron unos meses para que Steven se mudara a Florida, aun cuando por reglamento se les dice a las familias de desaparecidos que permanezcan en casa por si la persona regresa. Ya en Florida, Steven abandonó a sus hijos y se olvidó de ellos para siempre, por lo que fueron entregados en adopción. El caso se cerró y solo 2 agentes se mostraron insistentes por saber la verdad: Coquinda y Luis. Ellos se han empeñado en realizar investigaciones minuciosas, teniendo como principal sospechoso a Steven, e incluso investigan este caso bajo un posible crimen, pues al hablar con Sandy obtuvieron más información, como que Annette tenía prohibido hablar con sus tíos y sobre todo entrar al ático. Sin embargo, ella quiso saber qué había y cuando lo descubrió, intentó decírselo a sus tíos, pero temía que su padrastro le hiciera daño. El ático fue inspeccionado sin encontrar algo, y al igual que esto, otras pistas más se fueron sumando. En 1990, en un estanque de la plantación se encontró una alfombra enrollada, pero por su estado y el tiempo que llevaba, era imposible hacerle alguna prueba.
En el 2000 recibieron una carta anónima en la que especificaban una ubicación donde estaban enterrados los cuerpos. Al acudir ahí con perros rastreadores no encontraron nada. Para 2016, un amigo de Steven declaró que antes de la desaparición de Corina, al estar en la plantación cerca de una colina y un estanque, Steven le dijo que ese sería un buen lugar para enterrar un cuerpo. Y desde ese momento se ha recorrido dicho sitio, pero siguen sin hallar algo, lo cual cada vez se vuelve más difícil por la antigüedad del caso. Por último, en 2019 se elaboró un nuevo plan para investigar cada parte de la plantación por secciones. En palabras del sheriff, están desarrollando un modelo que nos permite reducir esos 6,000 acres a 100 o 200, lo cual es una búsqueda factible. También se han ayudado de las nuevas tecnologías como drones y han colaborado con otros departamentos de investigación. Ellos han priorizado esta búsqueda como algo personal, declarando que ellas aún no han sido olvidadas, lo cual ha traído esperanza para la familia. Pues Sandy ahora es la única que queda porque Leon falleció de un paro cardíaco. Él solo deseaba saber dónde estaban, las amaba y extrañaba, deseaba poder abrazar de nuevo a su sobrina. Por último, si te preguntas dónde está Steven, él se volvió a casar y tuvo otros hijos. Sin embargo, en 2019 fue acusado y arrestado por abuso a menores. Con esto confirmamos, al final del día, con sospechas o no, Steven resultó ser un peligro y al parecer su destino siempre fue estar en prisión de algún modo. Actualmente hay un teléfono para aportar información, ya que se designó a un equipo de casos sin resolver. La insistencia por saber la verdad ha sido reconocida por otras víctimas en situaciones similares, ya que ese interés no se ha visto en varios casos. Imagínate que con esa misma insistencia se investigara en otros países. Al final, la teoría a la que más se han apegado los investigadores es que Corina fue víctima de Steven y como Annette lo descubrió, hizo lo mismo con ella, antes de que su tío lograra la adopción y lo delatara. Así que para que fuera creíble, la obligó a escribir una nota que curiosamente el aire no se llevó y permaneció justo en el mismo lugar transitado por otras personas todo el día. Pero esto es solo lo que los investigadores han asumido y no es oficial. Así, sin más pistas o algo relevante, la desaparición de Corina y Annette se encuentra entre los casos sin resolver de Estados Unidos que siguen bajo investigación. Este fue el caso de las desapariciones de Corina y Annette. Y una vez más llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció este caso tan interesante? Con muchas cosas que coinciden. En lo personal, yo también creo en la teoría de los investigadores de que Steven es el primer y principal sospechoso de esto y tiene un oscuro secreto que nunca va a revelar. Ojalá y pronto se sepa un poquito más de esta verdad o al menos aparezcan nuevas pistas y así ir esclareciendo este caso. Dejen en comentarios ustedes qué opinan de esto. Gracias por acompañarnos en un video más de Tripas de Gato. Espero que les guste todo este contenido. Esto es posible por su apoyo y sobre todo a nuestros ayudantes del maligno que hacen posible este contenido. Queremos darle la bienvenida a Rubí Flores por ser parte ahora de los ayudantes del maligno. Mil gracias por todo tu apoyo. Si ustedes quieren ser parte de los ayudantes, pueden hacerlo convirtiéndose en miembros del canal y así tendrán algunos beneficios exclusivos. Otra forma en cómo nos pueden ayudar es suscribiéndose al canal, dejando su me gusta, eso nos ayuda muchísimo, y activando la campanita para que les avise todo el tiempo cuando estemos subiendo contenido nuevo. Y también de paso compártanlo y dejen un comentario para que así podamos saber qué opinan de nuestro trabajo. Recuerden compartirlo con más personas. Tenemos la meta para llegar a los 15,000 suscriptores aquí en YouTube, así que compártanlo con más personas
personas para que esto sea posible. Chequen todas nuestras redes sociales porque ya estamos subiendo contenido distinto en cada una de ellas, sobre todo Instagram porque ahí estamos en más contacto con ustedes y estamos también en la meta de los 4,000 seguidores, así que vayan a seguirnos y se unen al canal de difusión donde también echamos chisme. Chéquense todo lo que está haciendo Tripas de Gato, todo nuestro contenido, episodios nuevos cada semana como archivos oscuros, los casos de bolsillo, historias cortas por si tienen poco tiempo y también los episodios tradicionales de Tripas de Gato. Y ya de paso la recomendación de siempre, el podcast hermano de Tripas de Gato, el BMBR Podcast, que está a punto de estrenar nuevo episodio, así que córranle al terminar este capítulo. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.